Em, que Dios les bendiga en esta noche. Les damos gracias por haberse conectado. Esperamos que este momento les ayude, les edifique. Todo sea siempre para la gloria y honra de Dios. Les damos la bienvenida. Y, y ahí donde están, quisiera que inclináramos nuestro rostro para orar. Decimos, Señor Jesús, en esta hermosa noche de vida que nos has regalado, de este nuevo y maravilloso día, que sabemos, Dios, que tú has estado siempre con cada uno de nosotros, que tu presencia nunca se ha apartado de nuestro lado y tú has estado siempre como ese fiel amigo, Dios, que no importa con lo que pasemos, Padre, tú estás siempre con nosotros y tú te muestras fiel a nosotros siempre en todo momento, Dios. Aunque muchas veces te fallamos, Dios, sabemos, y te pedimos perdón por eso, Padre, y te pedimos que nos ayudes siempre a ser más como tú, a hacer nuestro carácter más como el tuyo, Dios. Te damos gracias, Padre, porque tú enviaste a tu único Hijo, Dios, a morir en la cruz por nuestros pecados, por personas que no lo merecemos. Sabemos, Dios, el sacrificio que Jesús hizo por nosotros y lo menos que podemos hacer es entregar nuestra vida a ti, oh Dios. En tus manos encomendamos este momento y te pedimos, Señor, que edifique nuestras vidas, Padre, y que nos ayudes, Dios, a conocer más de ti, a ser más como tú, oh Dios. Que un día podamos estar contigo en el cielo, Dios. En tus manos encomendamos este momento, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Dios. Amén. Y bueno, antes de empezar, quisiera cantar una alabanza que se llama Dios, háblame. Si notas que aprendí a andar solo, si notas que aprendí a vivir sin ti, si notas algo así, que solo depende de mí. Si notas que las cosas importantes perdí por hacer todo a mi modo, si notas algo así, no me dejes seguir. Corrígeme y hazme ver. Hazme entender que no estoy bien. Háblame, no me dejes continuar. Háblame que es por mi bien. Háblame y hazme saber que yo estoy mal. Háblame, por favor, corrígeme. Y aunque duelas me volver al camino donde un día caminé. Dios, háblame. Y eso. Eh, bueno, el tema de hoy se llama Frutos del Espíritu y si tienen su Biblia ahí, pueden buscar Gálatas 5, del 22 al 23, y dice, bueno, para que lo busquen, pueden buscarlo, y dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Sabemos que cuando Dios nos convierte, cuando nos convertimos a Cristo, cuando aceptamos a Cristo en nuestro corazón, sabemos que somos bautizados por el Espíritu Santo. Por lo tanto, nacemos de nuevo, dice su palabra, que podemos nacer de nuevo por medio del bautismo del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo podemos definirlo como la presencia de Dios que habita en cada uno de nosotros. Dice
Dice su palabra que nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo. Nuestro cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo. Entonces, por eso nos manda que andemos en santidad, que no profanemos el templo del Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo sabemos que en sí que andamos en el Espíritu? Porque dice su palabra que ya no andamos según la carne, andamos según el Espíritu. Pero ¿cómo sabemos que andamos en el Espíritu? ¿Cómo sabemos que nos convertimos realmente? ¿Cómo sabemos que el Espíritu muere en nosotros? Pues, primeramente, la conversión de un cristiano se refleja bastante en la forma en la que vive. La forma en que vivimos refleja si nos hemos convertido verdaderamente o no. Entonces, cuando el Espíritu Santo habita en nosotros, nos alimentamos del Espíritu, nos llenamos cada día más del Espíritu Santo, nos llenamos de cosas como amor, gozo, paz y y la lista que acabamos de ver, que lo vamos a explicar uno por uno. Eso es lo que hace, no solamente eso es lo que hace el Espíritu Santo en nosotros, también hay otras como la honestidad y otras cosas así. Esta es una lista que nos dio Pablo de las características del Espíritu Santo, las características de que el Espíritu Santo habita en nosotros. Y como primer punto, tenemos uno de los más importantes que hemos venido viendo, del que hemos aprendido, y que podemos decirlo que es como el motor para los otros frutos. Sin no vamos a poder dar ninguno de los otros frutos, y es el amor. El amor es algo que Dios siempre nos ha mandado. Primeramente, amar a Dios sobre todas las cosas, amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. Ese es el principal mandamiento, el amor, amar a Dios sobre todas las cosas y también amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Entonces, el amor es algo, no es una opción, es algo que como cristianos debemos reflejarlo, porque dice que el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Entonces, como cristianos debemos estar llenos de amor. Primeramente, amar a Dios sobre todas las cosas. Y aprendimos qué significa realmente amar a Dios con todo el corazón, con todo el alma, con toda la mente y con todas nuestras fuerzas. Y también debemos amar a nuestro prójimo. Debemos amar a nuestros enemigos y orar por los que nos persiguen. Porque dice la Biblia que incluso los gentiles aman a los que les hacen bien. Pero Jesús nos manda que amemos a aquellos que nos hacen mal, a aquellos que nos maldicen. Nos manda que bendigamos a aquellos que nos maldicen, que oremos por ellos, que les amemos. El amor, como vemos, es de suma importancia en nuestras vidas. Y una persona que, que refleja el Espíritu Santo, que refleja que el Espíritu, que está lleno del Espíritu Santo, muestra amor por las demás personas. Eso, principalmente. Y luego, de la mano del amor, tenemos lo que es el gozo que proviene de Dios, el gozo que solo Dios nos da. El error que cometen muchas personas es encontrar su gozo, su alegría en cosas del mundo, en cosas vanas, en cosas que solo nos llevan a la perdición. Hay quienes encuentran gozo en canciones seculares o encuentran el gozo en pecado, mas eso no los llena. Por mucho que ellos digan, eso no los llena. El único que llena nuestros corazones de gozo es Dios, porque cualquiera que anda en el mundo siempre va a sentir que no tiene suficiente. El que no conoce a Dios no se va a sentir suficiente. Va a sentir que necesita algo más, lo cual es el gozo de Dios. Todos lo necesitamos, el gozo que proviene por parte de Dios. Debemos gozarnos al leer su palabra.
sentir gozo al leer su palabra, sentir gozo cuando le adoramos, sentir gozo cuando hablamos, cuando testificamos acerca de Dios, sentir gozo cada vez que exaltamos el nombre de Dios, el gozo que solo Dios nos da y que nos hace sentir en paz con nosotros mismos, y llenar nuestros corazones de alegría, y todo lo que hagamos para Dios, hagámoslo con gozo. El tercero es la paz, y la paz refleja bastante nuestro ser interior. Una persona que no tiene paz siempre va a querer meterse en la vida de las demás personas para ver los defectos de las demás personas o ver cómo dañar a las otras personas. Una persona que no se siente en paz consigo misma no va a estar en paz con las demás personas. Hay personas que se sienten tan, ¿cómo lo puedo decir? Que no se sienten suficientes consigo mismas, no se sienten bien consigo mismas, no tienen paz consigo mismas, que necesitan andar metiéndose en la vida de otras personas para dañarlas, porque seguramente eso los hace sentir en paz con ellos mismos. Más primeramente tenemos que tener paz en nuestro corazón, la paz que Dios nos da, la paz que sobrepasa todo entendimiento, que llena nuestros corazones. Si estamos en paz con nosotros mismos, no vamos a andar buscando contiendas en otro lugar, no vamos a andar queriendo dañar a las otras personas, vamos a estar en paz con todos, vamos a querer estar en paz con todos, aún si otras personas quieren dañarnos, que ninguna persona, ni siquiera el diablo puede quitarnos la paz que Dios nos da, porque sabemos y tenemos paz, confiamos en que Jesús toma el control de todas esas personas, de toda cosa. Entonces nosotros sentimos paz con nosotros mismos, porque sabemos que Dios tiene el control y sabemos que la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. Lo siguiente es la paciencia, y en este caso se refleja en las pruebas o cuando le pedimos algo a Dios. La paciencia eh, es saber esperar a Dios, saber esperar en las respuestas de Dios, si es su voluntad, saber esperar en si, si es si es la voluntad de Él darnos lo que le hemos pedido, Él nos lo va a dar. Y aceptar es no. Si su voluntad es no darnos eso, tenemos que aceptarlo. Pero mientras estemos pidiendo, tengamos paciencia, porque las cosas no son al tiempo nuestro, sino al tiempo de Dios. Nada hacemos con preocuparnos o con ser impacientes o decirle a Dios quiero esto ya. Si a Dios no le podemos exigir nada, no podemos hacer nada para apresurarlo. Si Él no quiere darnos lo que nosotros pedimos ahorita, nada lo va a detener. Tenemos que ser pacientes y esperar en Él de que si es su voluntad, Él nos lo dará, lo que nosotros le hemos pedido. De igual forma, ser pacientes eh, con nuestros hermanos también. Paciencia, mostrar, mostrarles benignidad, ser lentos para la ira. Eso es la paciencia. Lo siguiente es la benignidad, y la benignidad tiene mucho que ver con la amabilidad. La, como cristianos, tenemos que tener un corazón benigno. Debemos mostrar amabilidad a las demás personas. No debemos ser soberbios, porque dice la Biblia que todos los soberbios, cualquiera que anda en pecado, tiene su lugar en el infierno. Como cristianos debemos mostrarnos siempre humildes, tratar con amabilidad a las demás personas. Como lo decía anteriormente de lo del amor, amar a nuestros enemigos y orar por los que nos persiguen. Ser amables con ellos también, eso también implica. Con aquellos que nos hacen el mal, hacerles el bien. Si nos pegan una mejilla,
mostrarle la otra. Si nos da una canasta de basura, nos tira basura, darle algo bueno. Cada quien da lo que tiene en su corazón, no podemos dar lo que no tenemos. Entonces la benignidad es uno de los atributos morales que Dios nos da. Ser amables con las demás personas. Nadie es más que nadie. Todos somos hijos de Dios. Nadie nunca es ni será más que nadie, porque sabemos que todos somos hijos del mismo Dios. Usted no es más que su hermano. Usted, y si Dios lo lleva a lugares de honor, es para que sea todavía más amable con las demás personas. Nunca hay que ser soberbios, siempre hay que ser amables con las demás personas. Es lo que Dios nos pide. Lo siguiente es la bondad, y el Espíritu nos guía a hacer cosas buenas por las demás personas. La bondad significa ayudar al necesitado. Tiene que ver mucho con la solidaridad, la generosidad, la generosidad. El Espíritu nos lleva también a ayudar a otras personas. Ayudar a otras personas no solo económicamente, sino que también ayudar a aquellos que necesitan escuchar de Dios. Eso también es bondad. La bondad es ayudar a nuestros hermanos, incluso a nuestros enemigos, sin esperar nada a cambio. Pues sabemos que lo que hagamos, lo hagamos para el Señor y no para los hombres. Todo lo que hacemos debemos hacerlo para Dios, para alabar y glorificar su santo nombre siempre. Luego de la bondad tenemos la fe. Dice la Biblia que sin fe es imposible agradar a Dios, además de que tenemos que ver por qué adoramos a Dios. Si adoramos a Dios, saber por qué o a qué se debe nuestra fe en Dios. El Espíritu hace que creamos y confiemos en Dios, que confiemos en sus planes. La fe en Dios también tiene que ver con la paciencia, pues es esperar en Dios y tener fe de que lo que pedimos lo recibiremos si es su voluntad. Como lo dije, como dije anteriormente, dice la palabra que sin fe es imposible agradar a Dios. La fe también tiene que ver mucho con la fidelidad y, y pues no ser hipócrita, decirlo así, nunca ser hipócrita, no dar falso testimonio de nuestro prójimo, no decir mentiras, porque si no somos fieles a nuestro hermano, que sí lo vemos, ¿cómo vamos a ser fiel a Dios? Que no lo podemos ver, pero sí lo podemos sentir. La fe es confiar en Dios, serle fiel a Dios y también ser fiel a nuestros hermanos, amar a nuestros hermanos como a nosotros mismos. Luego tenemos la mansedumbre y muchos piensan que mansedumbre es debilidad, por así decirlo, mostrar debilidad. La mansedumbre no es debilidad, sino humildad. La mansedumbre hace que seamos personas humildes, que seamos personas que no son soberbias, que seamos personas que reflejamos el carácter de Dios. Si somos llenos del Espíritu, reflejaremos el carácter de Dios en nosotros. También anteriormente lo decía, nadie es más que nadie. Mostrémonos siempre humildes.
Y el mayor ejemplo de mansedumbre y humildad que podemos ver en la Biblia es Jesús. Dice su palabra que Él es manso, Él fue manso y humilde de corazón. Incluso lavó los pies de sus discípulos, aún siendo Dios, aún pudiendo mandar a alguien que lo hiciera. Él se arrodilló y lo hizo. El hecho de que alguien sea jefe de algo no significa que él no pueda ayudar a las otras personas que realizan otro tipo de labores. Siempre tenemos que mostrarnos humildes. No hay que ser soberbios, no hay que creernos más que nadie. Nunca nadie es más que nadie. Seamos humildes siempre. Y por último tenemos la templanza, que la templanza también puede decir que es dominio propio. El dominio propio tiene mucho que ver con negarnos a nosotros mismos. El dominio propio es saber decir no al pecado, decirle no a la ira, no a la fornicación, no al adulterio, a ningún pecado, aborrecer siempre el pecado, eso es el dominio propio. El dominio propio nos hace, como decía, aborrecer el pecado, hace que aborrezcamos todo lo malo, para que andemos siempre en santidad. Debemos tener dominio propio sobre nuestros deseos carnales, pues ya no andamos según la carne, sino según el Espíritu. Ahora, ¿por qué debemos llenarnos de todas y cada una de estas cosas? De amor, de gozo, de paz, de paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. ¿Por qué? Porque muchas veces nuestro carácter, como somos, influencia a las demás personas. Si somos llenos del Espíritu, vamos a mostrar todas estas cosas. Muchas veces se pondrán a prueba. Tal vez no, tal vez no todas al mismo tiempo, pero sí, pero sí vamos a tener que mostrarlo siempre en nuestra vida, demostrar que tenemos dominio propio, demostrar que tenemos paciencia, mostrar los frutos del Espíritu, mostrar que somos llenos del Espíritu. Si somos llenos del Espíritu, tendremos cada una de estas cosas. Esas son las características de una persona que es llena del Espíritu. Y tampoco es una opción si usted quiere ser así o no. Tampoco es decir voy a tener amor, pero no voy a tener bondad. No es una opción, no es si usted quiere o no, es que tiene que hacerlo. Si usted no tiene esta característica, entonces el espíritu no está sobre usted. Bueno, sí está, pero no, usted no está lleno del espíritu. La Biblia nos manda a llenarnos del espíritu. Seamos humildes, amémonos unos a otros, confiemos en Dios de que Él tome el control de todas las cosas sin importar la situación. Aborrezcamos siempre lo malo, seamos llenos del espíritu. Y esta es una forma de saber que somos llenos del espíritu, porque mostramos amor, mostramos paz, paciencia, mansedumbre, fe, templanza, benignidad, bondad, gozo. Eso es ser lleno del Espíritu. Mostremos todas estas cualidades y apliquémoslas a nuestra vida diaria. Es cierto que muchas veces es difícil, a veces, a veces no es fácil mostrarlas y es todavía más difícil con personas que nos desean el mal, con personas que nos hacen mal, que no nos desean el bien, que quieren vernos abatidos. Es difícil ser bueno con personas así, lo sé, pero no tenemos otra opción. ¿Qué sentido tendría de que amáramos solo a quienes nos aman? Sino que Jesús nos manda a amar
a quienes nos hacen mal, amar a, a los que nos persiguen, orar por ellos y bendecirlos siempre. Y bueno, quisiera que inclinaran su rostro. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, y Dios, en esta hermosa noche que nos has regalado, Padre, que hemos escuchado tu palabra, para aprender más de ti, Dios, para ser más como tú, conocerte más, llenarnos del Espíritu Santo, Dios. Te damos gracias por que siempre has estado con nosotros, Padre, y te pedimos, Dios, que pongas todas estas cualidades del Espíritu en nosotros, Padre, que tu Espíritu more en nosotros, que seamos llenos de tu Espíritu, Dios, para que podamos reflejar todos estos frutos y podamos ponerlos en práctica en nuestra vida cotidiana, y que nos ayude, Dios, siempre a amar a nuestro prójimo, a sentirnos gozosos, tener paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. No queremos amarte a medias, Dios. No queremos ser del tipo de cristiano que solo te ama cuando las cosas van bien, pero que reniegan contra ti o te dan la espalda cuando las cosas no van bien. Llenos de tu Santo Espíritu, Dios, cada día más. Ayúdanos, Dios, a conocerte cada día más, Dios. En el nombre de Jesús, Señor. Gracias te damos, te alabamos, te exaltamos, te glorificamos. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias. Nos esperamos el miércoles también a las